ya para ir terminando, espero meter dos bloquecitos más de... Y no más, para ir terminando, voy a compartir brevemente el texto de Hayden White, Metahistoria. Ahí aparece, ¿eh? Paciencia, ahí apareció. Perfecto. Bueno, este es el texto de Metahistoria, está el libro también para aquellos que lo quieren. Un clásico, digamos, de la teoría de la historiografía del siglo de la... ¿Vieron cómo está acá? El año 73, la primera producción del texto. Y acá voy a leer algunas cosas que me parecen relevantes. Dice, bueno, voy a leer brevemente el prefacio, pero me parece muy importante. Dice, voy a agrandarlo un poco más. Si ustedes lo tienen a mano el texto, lo pueden abrir mientras... Tampoco quiero que se les caiga la conexión, pero si no lo leo yo, lo pueden leer de acá del texto que lo estoy leyendo yo. Un poco más todavía. Ahí se ve perfectamente, me parece, ¿no? Sí. Dice, este análisis de la estructura profunda de la imaginación histórica está precedido por una introducción metodológica en la que intento plantear explícita y en forma sistemática los principios interpretativos en los que se basa este trabajo. Mientras leía los clásicos del pensamiento histórico europeo del siglo XIX, así como porque sí, ¿no? Me pareció evidente que para considerarlos como forma representativa de reflexión histórica hacía falta una teoría formal, escuchen este vocabulario, de la obra histórica. Esta teoría es lo que he tratado de presentar en la introducción. Dice, en esa teoría considero la obra histórica como lo que más visiblemente es, una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa. ¿Qué es la obra histórica? Una estructura verbal en forma de prosa narrativa. Discurso. Es un discurso narrativo. Fíjense, parte de algo que es innegable. Dice, la historia y también la filosofía de la historia combinan cierta cantidad de datos, conceptos teóricos para explicar esos datos y una estructura narrativa para presentarlos como representación de conjunto de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos pasados. Yo sostengo que además tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética y lingüística de manera específica y que sirve como paradigma precríticamente aceptado de lo que debe ser una interpretación de especie histórica. Esta es la tesis más grande de él. Fíjense, primero, dice, la historia tienen datos, conceptos para explicar esos datos y una estructura narrativa para presentarlos como representación de conjunto de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos pasados. Dice, yo sostengo que además tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética. Entonces, fíjense, datos podríamos encontrarla en la discusión de Hempel. Filosofía de la historia ya vimos ahí en la primera unidad. Datos, la forma de corroborar los datos, etcétera, etcétera, Hempel. Conceptos para explicar esos datos. Explicar entrecomillado esos datos. Esos conceptos son de distinta naturaleza. Y una estructura narrativa, lo que acabamos de ver en Barthes, para presentarlos como representación del conjunto de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en el pasado. Hasta acá es lo que vimos en la materia. Ahora, ¿qué agrega? Dice, yo sostengo que además las obras históricas tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética.
Acá está el aporte fundamental o la novedad del argumento de Hayden White es este, que el contenido estructural de la obra histórica es de naturaleza poética y que ese contenido estructural que es de naturaleza poética sirve como paradigma precríticamente aceptado de lo que debe ser una interpretación de especie histórica. Acá no está muy claro qué quiere decir, por lo menos yo no he leído lo suficiente toda la obra de Hayden White como para tener una respuesta clara a esta cuestión, qué quiere decir como con precrítico. En otro lado va a hablar de inconsciente, en otro lado va a hablar de que esto, digamos, prefigura el campo histórico. No está muy claro si algo que uno hace de manera inconsciente por ser un hablante, por la estructura del discurso, o algo que uno pueda elegir, digamos. Después, obviamente, sí él reconoce que uno lo podría elegir, digamos, pero al mismo tiempo, digamos, hay una dimensión ahí que no que es problemática, digamos. ¿Tá? Entonces dice, este paradigma funciona como un elemento metahistórico. ¿Qué quiere decir metahistórico? Que está antes del propio conocimiento histórico. En todas las obras históricas de alcance mayor que la monografía o el informe de archivo. Dice, la terminología que he utilizado para caracterizar los diferentes niveles que se despliega el relato histórico y para construir una tipología de lo historiográfico puede confundir a primera vista, pero he tratado de identificar primero las dimensiones manifiestas, cuáles son. Ahí él habla de que hay una dimensión manifiesta en el texto y después hay un nivel más profundo. ¿Cuál es la dimensión manifiesta? Dice, la dimensión manifiesta es lo que aparece en el texto a simple vista. Lo epistemológico sería lo explicativo, lo estético, que sería lo narrativo, y por último lo moral. Lo estético podría ser relacionado con lo que nosotros podemos entender como significado trascendente en Barthes, ¿no? Lo estético, para poner un ejemplo de lo que vimos recién. Lo epistemológico es lo que nosotros vimos en Hayden White o que ustedes ven en Teoría de la Historia. Y lo moral había sido como dejado de lado, desplazado siempre. ¿Por qué? Porque se entendía como un peligro de subjetivismo, como un peligro, digamos, de un miedo de caer, digamos, de la pérdida de objetividad, etcétera, etcétera. Entonces no había merecido, o sea, como que lo epistemológico siempre había venido, aparecía como una corrección frente a lo moral, o sea, ¿no? Hay que hacer ciencia objetiva frente a los peligros de caer en la subjetividad, que en la subjetividad caemos por medio de la escritura. Entonces, la epistemología aparecía como una corrección de lo moral. Pero Hayden White patea el tablero y después dice que hay un nivel más profundo en el cual esas operaciones teóricas, es decir, la operación teórica de la epistemología, lo estético y lo moral, hallan sus sanciones implícitas y precríticas. Entonces, fíjense que el argumento de Hayden White es muy potente porque busca explicar un conjunto de cosas que antes aparecían como separadas. Dice, a diferencia de otros analistas de la escritura histórica, no considero que la infraestructura metahistórica de la obra consiste en los conceptos teóricos explícitamente usados por el historiador para dar a su narrativa el aspecto de una explicación. Es decir, no, el elemento metahistórico no es lo epistemológico. Dice, creo que tales conceptos comprenden el nivel manifiesto de la obra en la medida que aparecen en la superficie del texto y que se pueden identificar fácilmente. Pero distingo entre tres tipos de estrategia que los historiadores pueden emplear para obtener distintos tipos de efectos explicatorios. ¿No? Y acá está la explicación por trama, la argumentación formal, explicación por argumentación formal, explicación por trama y explicación por implicación ideológica. ¿No? O sea, acá estaría todo lo epistemológico, acá estaría todo lo narrativo y acá estaría todo lo ideológico. Y al mismo tiempo que dice, y acá aparece una tipología que él propone, que dice, en la argumentación tenemos el formismo, el organicismo, el mecanicismo y el contextualismo.
para la trama, después cuando lean el texto lo van a agarrar mejor. Dice, para la trama tenemos el arquetipo de la novela, la comedia, la tragedia. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, la obra histórica o va a ser formista, o va a ser organicista, o va a ser mecanicista, o va a ser contextualista. ¿A nivel de qué? A nivel de la explicación formal. En el nivel de la explicación por trama va a asumir una trama novelesca, va a asumir una trama cómica, una trama trágica o una trama satírica. Y en el nivel de la implicación ideológica va a asumir una ética anarquista, una ética conservadora o una ética radical o una ética liberal. Y acá, bueno, fíjense toda la gama de posibilidades que quedan comprendidas dentro de su teoría. Bueno, no voy a leer todo el coso, pero quiero leer esto y después le voy a mostrar otra cosa y ya con esto cierro. Dice, no puede haber historia propiamente dicha. ¿Cuáles son las conclusiones que él saca de toda esta discusión? Muy interesante que las presente de manera sucinta y sintética al principio, le agradecemos mucho. Dice, no puede haber obra histórica propiamente dicha que no sea al mismo tiempo filosofía de la historia. Fíjense la potencia de esta afirmación. Vamos a cortar y vamos a empezar de vuelta porque quiero